Hace apenas un par de horas finalizó el torneo cerrado IM de Barcelona, donde como ya pudieron ver en el título, ha sucedido algo extraordinario, y es que el joven prodigio argentino de tan solo 10 años de edad, Faustino Oro, ha logrado convertirse en el maestro internacional más joven en la historia del ajedrez, rompiendo el récord que ostentaba el actual gran maestro estadounidense Abimanyu Mishra. Una hazaña realmente espectacular por parte de Faustino, que obviamente estuvimos siguiendo en directo. Y si quieren revivir esa transmisión, por acá se la dejo en una tarjeta. Aunque esto es realmente épico, para muchos de nosotros no fue una sorpresa, ¿no? Y es que Faustino viene demostrando un nivel impresionante desde hace mucho tiempo. De hecho, hace poco en el torneo, en el Campeonato Continental de las Américas, logró su segunda norma con un performance espectacular, derrotando en la última ronda a un gran maestro de más de 2.600 puntos de elo. Y después en Madrid, en otro torneo cerrado, por poco margen se le escapó la tercera norma, solo por medio punto, cosa que no iba a suceder aquí en Barcelona, ¿no? Faustino venía muy bien preparado y eso sí, en la última ronda tenía que enfrentarse al fuerte maestro internacional chileno Fernando Valenzuela, quien les adelanto, no se la iba a poner nada fácil y es que, bueno, también venía con sus aspiraciones de ganar el torneo, así que si quieren saber qué sucedió en esta partida, obviamente los invito a que se queden hasta el final, porque por supuesto tendremos la tabla de posiciones tras el final de este torneo cerrado en Barcelona. Con las piezas blancas, en esta última ronda del torneo, el maestro internacional chileno Fernando Valenzuela iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el actual maestro FIDE, pero ya prácticamente maestro internacional, solo falta que se haga oficial, Faustino Oro respondía con D5. Les comento que a esta última ronda, bueno, la tabla de posiciones estaba comandada por Faustino con 6 puntos, seguido por el gran maestro español Hipólito Asís, a quien Faustino venció en la primera ronda. Después teníamos al maestro internacional colombiano Cristian Hernández, con quien Faustino hizo tablas. Y en el cuarto lugar, precisamente a Fernando Valenzuela, es decir, el chileno todavía tenía alguna oportunidad de ganar el torneo. C4 por parte de Valenzuela, gambito de dama, E6 de Faustino Oro, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y H6. Una jugada que se está poniendo muy de moda, ¿no? Y es que creo que Gukesh la utilizó en el torneo de candidatos, o si no, una jugada similar. Técnicamente aquí la jugada correcta es alfil E7 y tras alfil F4 enroque E3 y B6 para desarrollar el alfil vía B7. Pero bueno, H6 es una jugada para jugar sólido, ¿no? Para una estructura sólida, evitando alfil G5. Alfil F4 por parte de Valenzuela y ahora alfil D6 de Faustino. Ojo que aquí quizás un poco mejor alfil B4, ¿no? Tras E3 y C5 tenemos una posición bastante dinámica, pero quizá más arriesgada. En cambio, alfil D6 tiene la desventaja de que, bueno, las blancas pueden jugar alfil por alfil, que fue lo que hizo Valenzuela, y tras dama por, pues las blancas en teoría cambiaron su alfil malo por el alfil bueno de las negras. Lo que pasa es que en beneficio de las negras, pues se cambian algunas piezas y esto siempre conviene cuando se necesita apenas unas tablas. Y recuerden que ese era el resultado que necesitaba Faustino, como mínimo hacer tablas para lograr su última norma. Y bueno, ahora en esta posición Valenzuela decide jugar C5, bloqueando de inmediato y cerrando la posición. Aquí también se puede jugar E3 manteniendo la defensa del peón y tras enroque alfil E2. Pero ojo que tras C5, pues las posiciones resultantes son algo molestas para las negras y cuidado porque si no se saben defender se pueden quedar bastante mal. De hecho, aquí Faustino decidió jugar dama E7, E3 por parte de Valenzuela y ahora B6. Se empieza a poner presión, una jugada bastante buena por parte de Faustino que demuestra no tener miedo, ¿no? Y es que honestamente pensé que iba a jugar, por ejemplo, en Roque y tras B4, C6 con una posición sólida. Eso sí, aquí las blancas tienen los típicos ataques A4, B5 y bueno, lanzarse por el flanco de dama. En lugar de eso, bueno, Faustino es el que ataca primero el peón de las blancas. B4 por parte de Valenzuela defendiendo. A5 Faustino sigue atacando la cadena de peones. Y A3. De momento allí una tensión tremenda en el flanco de dama, ¿no? Los peones negros atacando, los blancos defendiendo esa estructura. Enroque por parte de Faustino Oro. Alfil de 3 de Fernando Valenzuela. C6 y ahora enroque. Fíjense que aquí el peón de B6 en realidad no es tan atractivo porque se caería el de B4. Tras la jugada A por B, torre por A1, dama por A1 y dama por B4, simplemente las blancas no van a poder defender su peón de B6 y hasta las negras se pueden quedar con ventaja gracias al peón de más.
En cambio, tras la jugada enroque, alfil a6 de Faustino, alfil por a6 y torre por a6. Fíjense que el argentino devuelve el golpe rápidamente, ¿no? Y también cambia su alfil en teoría malo, el de casillas blancas, porque está obstruido por sus propios peones, por el alfil bueno de las blancas, el alfil en D3 que tenía mucha libertad por las diagonales blancas, ¿no? Así que no ha pasado nada, ¿no? Las blancas cambiaron su alfil malo, las negras también. Y ahora las blancas juegan caballo E5. Buena casilla para el caballo, habitual en estas posiciones. Y ya amenazando un pequeño golpe táctico, ¿no? Faustino obviamente se da cuenta del truco y juega B5. Fíjense que si, por ejemplo, se jugaba algo como torre E8, por decir algo, habían temitas con caballo por C6, ¿no? Cuidado con ese tipo de jugadas, ¿no? Porque tras caballo por viene B5 y bueno, aquí tenemos los calzoncillos. En lugar de eso, pues Faustino jugó B5 intentando mantener la atención sobre estas casillas. Y ahora B por A5 por parte de Valenzuela, intentando abrir el juego porque sabe que eso se está bloqueando demasiado, ¿no? Quizá algo mejor era caballo D3 manteniendo la atención. Y es que aunque A4 cierra la posición por completo, pues en realidad las negras se van a quedar algo atrás porque las blancas tienen la reacción F3. Van a jugar E4 y siempre hay que estar atentos al peón de C6 que quedó bastante retrasado. En lugar de eso, tras la jugada B por A5, Faustino jugó torre por A5, A4 por parte de Valenzuela que quiere seguir abriendo la posición, B por A4, torre por A4, dama C7 defendiendo la torre por A5, dama por A5, dama A1 y ahora aquí Faustino sigue demostrando un juego muy exacto, ¿no? Y juega dama C7, la jugada correcta. Les comento que en este momento, cuando estábamos en la transmisión, varias de las personas que estaban en el chat me comentaban que según la plataforma chess.com, la exactitud de Faustino Oro rozaba el 97%. Estaba jugando con una precisión brutal, ¿no? Y es que aquí esta jugada es la mejor para mantener la posición ideal de las negras. Fíjense que dama por A1 cambiando sería un error y grave, porque tras torre por, pues simplemente la torre blanca es mucho mejor que la torre negra. Por ejemplo, las negras pueden echar su caballo para atrás para defenderse, pero tras caballo de 3, torre 8 y torre A8, las negras están muy atrás y los peones pueden empezar a sufrir. Por eso Faustino jugó dama C7, dama 4 de Valenzuela que empieza a presionar aquí, evitando el desarrollo del caballo negro. Y Faustino decide jugar caballo F de 7. La idea, obviamente, eliminar el caballo en E5, que es una molestia, y también buscar el avance 5 liberador, que es típico en estas posiciones. Aquí, tras la jugada torre C8, las negras quizá estaban un poco mejor porque defienden el peón y liberan el caballo de B8, ¿no? Que era la idea. Ya poderlo desarrollar vía B7 con la misma idea, jugar E5 sin tener que retroceder el caballo. Pero bueno, tras la jugada caballo F de 7, caballo D3 por parte de Valenzuela. Y ahora Faustino intenta liberarse de inmediato con E5, jugada habitual como les dije en estas posiciones, tras lo cual el chileno juega E4. Y ojo porque aquí pues las negras ya están teniendo bastante ventaja de tiempo. No les había dicho anteriormente, pero Valenzuela llegó con 10 minutos de retraso, lo que se ha visto a lo largo de la partida, ¿no? Fíjense que en este momento Faustino tiene exactamente media hora de ventaja en el reloj y el chileno decide arriesgarse con esta jugada. Lo más correcto para mantener cierta ventaja en la posición era caballo E2, esperando a ver qué van a hacer las negras. En caso de que las negras cierren con E4, pues viene caballo B4 presionando en C6. Y si torre C8, torre A1. Y bueno, aunque la posición es defendible por parte de las negras, pues las blancas siempre van a tener una pequeña iniciativa. En cambio, tras la jugada E4, Faustino Oro decide jugar D por E4. Una jugada que a mi juicio debe ser la correcta, ¿no? A la máquina no le gusta, increíblemente la máquina propone E por D4, pero con una continuación que yo no veo muy clara, ¿no? La idea es capturar y cambiar aquí varios peones, quedándose con peón de menos. Tras torre de 8, dama C4 y caballo C6, según la máquina esto es casi igualdad, pero en la práctica esto sigue siendo un peón de menos, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué haría aquí Magnus Carlsen si tuviera esta posición con blancas? Obviamente apretar hasta el final porque tiene un peoncito. Primero defenderlo y luego empezar a buscar la forma de avanzarlo. Así que, no sé, me gustó más la jugada de Faustino, ¿no? D por E4, la más lógica.
Caballo por E4 por parte del maestro internacional chileno, E por D4 del argentino, dama por D4 y ahora torre de 8. La primera imprecisión seria aquí de Faustino. No tan grave, pero sí una jugada que podía permitirle a las blancas crear ciertas trampas en la posición. De hecho, Faustino hace este movimiento con la idea de buscar táctica debido a que amenaza caballo por C5. Fíjense que tras ese movimiento no se podría capturar de ningún caballo porque cae la dama. Y si se captura de dama, pues la torre captura el caballo de D3 y las negras ganarían un peón. Lo correcto era caballo a 6, una jugada que tampoco se ve muy fácil porque el caballo queda en una casilla donde está indefenso. La idea es que tras torre A1 viene torre de 8 y si torre por caballo, bueno, viene caballo B8 atacando la dama y la torre, ¿no? Torre dama C4, caballo por A6 y bueno, tras dama por tenemos una posición de torre y de dama y torre contra dama y dos caballos, donde quizá esto esté igualado porque recuerden que los caballos en estas posiciones tan abiertas pues no son tan fuertes, ¿no? La torre puede compensar porque domina las columnas principales. En cambio, tras torre de 8, bueno, aquí el maestro internacional chileno ya está teniendo algunos problemas de tiempo y decide jugar dama C3. No ve la jugada correcta para conseguir ventaja en esta posición. Ojo, no era nada fácil. Incluso con mucho tiempo es difícil de calcular lo que van a ver a continuación. Lo correcto era la jugada torre E1, aparentemente dejándose el golpe táctico caballo por C5. Sin embargo, la jugada correcta aquí de las negras es torre E8. ¿Por qué? ¿Qué pasa si caballo por C5? No se puede capturar con los dos caballos, hay que capturar de dama. Pues resulta que tras dama por C5, las negras no deben jugar torre por D3 o quedan perdidas. ¿Por qué? Por la fantástica jugada caballo F6, jaque. Fíjense que aquí es única capturar o si no, pues se recibiría mate pasillo tras torre 8 o dama F8 después de mover el rey. Y tras peón por caballo, pues viene torre 8 e igual las negras están mate inevitable. Aquí rey G7 debe ser la opción para retrasar el mate, ¿no? Y es que tras rey H7 el mate llega más rápido con dama F5. Tras rey G7 podría venir dama F8 jaque, rey G6 y ahora en esta posición no es fácil ver la jugada ganadora, ¿no? La jugada es G4, otra jugada difícil de calcular con poco tiempo, ¿no? Imagínense calcular esto desde la jugada torre E1. Por ejemplo, si se da jaque directo con dama G8, esto se iguala con rey H5, ¿no? Increíble. Y si, por ejemplo, G4, el rey sigue subiendo y ahora hay redes por allí peligrosas sobre el rey blanco. En cambio, tras G4, bueno, el rey no puede escapar. Rey G5, torre 4, otra jugada difícil de ver porque no es forzada. Y tras torre de 1, rey G2, y ahora sí, el mate llega en muy pocas jugadas. Tras torre 8, sin embargo, pues las blancas podrían haber jugado torre B1 y de todas formas se quedaban mucho mejor, ¿no? Era una buena oportunidad para Valenzuela, pero aquí empezó a presionar el tiempo. Por eso el chileno jugó dama C3, que parecía la jugada más lógica. Se quita de la táctica, se quita del rayo X de la torre y evita la jugada caballo E5. Faustino ya en ese momento jugó caballo F8, buena jugada. El chileno jugó caballo D6, caballo BD7, torre E1, caballo E6 y caballo F5. Último lance aquí del maestro chileno que ya tiene solo 14 minutos, ¿no? Se amenaza torre por E6 seguido de dama por G7 mate. Pero Faustino, aquí con todo bajo control, juega caballo F6, interponiendo el caballo para evitar el mate. Y tras la jugada H3 se firmó el empate porque en realidad la posición está muy igualada. Más allá de que parece que las blancas tengan casillas importantes como D6, en realidad deben tener cuidado, ¿no? Porque si caballo D6, por allí hay un golpecito táctico con caballo por C5, quitándole la defensa al caballo. Así que prefirieron firmar las tablas y obviamente con este resultado Faustino Oro logra el espectacular récord de convertirse en el maestro internacional más joven en la historia. Por acá, como les prometí, tienen la tabla de posiciones actualizada tras 9 jornadas. Al final, por desempate, el campeón fue el maestro internacional colombiano Cristian Hernández, que también logró hacer 6,5 puntos, ¿no? Muy meritorio. Hizo tablas contra Faustino. ¿Por qué gana? Creo que porque ganó más partidas. Cristian Hernández perdió una, así que tuvo que ganar 5 y 3 tablas, mientras que Faustino ganó 4 y 5 tablas. Sin embargo, bueno, allí empatado en el primer puesto Faustino Oro, 6,5 puntos. Obviamente a Faustino lo que le interesaba era la norma, el título.
quizá ni siquiera el premio en efectivo, en metálico, era la norma y lograr este increíble récord que seguramente le va a abrir muchísimas puertas en el mundo del ajedrez, ¿no? Y es que yo creo que todo el mundo va a querer invitarlo a los torneos que realicen, ¿no? Algo realmente espectacular. En el tercer lugar, el gran maestro Hipólito Asís, que no tuvo el mejor inicio, pero bueno, aquí se recuperó ocupando el tercer lugar. De cuarto, Fernando Valenzuela, que ya no le podían quitar ese lugar, ¿no? Estaba muy separado de los siguientes jugadores. Y allí, bueno, los otros restos de jugadores, los maestros Fides españoles, bastante jóvenes, pero bueno, aquí destacable la actuación, por supuesto, de Faustino, ¿no? Logra este récord espectacular. Y bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Además, déjenme en los comentarios, ¿será que ahora Faustino va por el récord de convertirse en el gran maestro más joven? ¿Le quitará también ese récord a Abhimanyu Mishra? Déjenme en los comentarios si creen que será así. Y obviamente, un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.